el día de hoy, como ya estábamos mencionando, vamos a hablar acerca de la paciencia. Es un atributo un atributo más que estamos analizando, y que, bueno, vamos a leer a partir del Salmo 145:8. Es un salmo que muchos de nosotros conocemos y que hemos escuchado acerca de lo que es este salmo, ¿no? Entonces, vamos a meditar en este salmo que dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Bueno, ya en el atributo anterior, Israel nos hablaba acerca de la paciencia de alguna manera, ¿no? Él nos habló de la bondad de Dios y decía que mucho de por lo que Dios es bueno y que espera que nosotros seamos buenos, es por lo que este salmo está declarando, ¿no? Que Dios es paciente también y tardo para la ira para con sus hijos. Entonces, en gran medida, lo que vamos a practicar hoy, que vamos a desarrollar el día de hoy, también pues ya se ha ido abordando desde la bondad como un atributo también comunicable de Dios, ¿no? Entonces, es importante que recordemos, como plantea el autor, que los atributos de Dios explican lo que Dios es y lo que Dios hace. Entonces, esta mañana pues trataremos de conocer que es un Dios paciente y cómo se refleja esa paciencia en cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, Dios es paciencia. Como ya les mencionaba, los atributos de Dios están perfectamente mezclados eh, y obran armoniosamente. Eh, en este sentido, tres de los conceptos más hermosos llamados en la Escritura son la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios. Es decir, en estos tres atributos, misericordia, gracia y paciencia, son en los que el amor de Dios se manifiesta verdaderamente. Estoy citando a Paul Washer, que plantea que estos tres atributos se relacionan, están perfectamente mezclados y obran armoniosamente. Evidentemente no está diciendo que otros atributos no puedan también perfectamente estar obrando armoniosamente, ¿no? La omnipotencia, la santidad de Dios, ¿no? Entonces está claro que estos tres se enlazan de una manera especial. También existe cierta dificultad en distinguir entre el atributo de la paciencia y la bondad y la misericordia. Particularmente la diferencia entre paciencia y misericordia, dice Pink, también a veces es difícil de distinguir, ¿no? Entonces, creo que con el estudio que hoy vamos a hacer trataremos de distinguir pues los límites de cada una de estas, cuando hablamos de que Dios es paciencia y también cuando hablamos de que Dios es misericordia como otro atributo. No nos vamos a centrar en la misericordia, sino en la paciencia de Dios. Bien, ¿cómo podemos entender la paciencia? Yo sé que todos ustedes están escuchándonos, están atentos a esta prédica, entonces, me gustaría preguntarles, ¿cómo entender la paciencia? Pueden hacer sus comentarios.
Bueno, la paciencia sin duda está o tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo. Regularmente pensamos en la paciencia en virtud del tiempo o de las fechas. Es decir, estamos relacionando espacio y tiempo como una condición para hablar de que Dios es paciente. Y a lo mejor habría que preguntarnos si Dios tiene alguna estrategia para ser paciente. Leíamos ahorita en el Salmo que Dios es clemente, ¿no? Y clemente habla de una característica, de una forma de ser, de describirse de Dios mismo, ¿no? Pero también dice que es tardo para la ira. Entonces, evidentemente, este atributo de la paciencia es algo que le pertenece a Dios, es parte de su naturaleza, pero nosotros como humanos a veces decimos, ¿cómo entender la paciencia de Dios? ¿No? Tiene que ver con el tiempo, con un periodo específico en cuanto a fechas, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto representa un minuto para Dios? ¿Cuánto representa una hora para Dios? ¿Cuánto representa un día para Dios, una semana, un mes, un año, ¿no? ¿Cuánto representan 1000 años? O podríamos preguntarnos eso, ¿no? Entonces, sin duda que Dios está consciente de que como humanos querremos entender qué es la paciencia. Y bueno, en gran parte la paciencia se puede controlar si no llegamos a la ira, ¿no? Entonces, la ira y la paciencia están relacionadas en virtud del tiempo o periodos. Sin embargo, como recordamos en la presentación de Israel, decía que el atributo de Dios es bondadoso, Dios es bueno, tiene que ver con que como seres humanos tenemos que rendirnos a Él y estar claros que Él merece toda la alabanza y toda la gloria, ¿no? Entonces, algo que a nosotros como humanos no nos funciona justo es esa manera de controlar la ira, ¿no? O de mostrar paciencia hacia otros. Y cuando veíamos que cuánto representa un minuto, un segundo para Dios, pues bueno, para Él todo es perfecto, todo tiempo tiene un valor, todo tiempo tiene una importancia. Y a veces para nosotros es difícil entender esa importancia, ¿no? Sobre todo cuando se trata de algo que esperamos a favor o una respuesta a favor muy rápida. Entonces está claro que sí tenemos que identificar cómo se da o cómo se podría entender la paciencia en términos de lo que Dios nos habla. Bueno, vamos a tratar de entender primeramente qué significa la palabra paciencia. Bueno, la palabra hebrea de la cual eh, surge o se traduce paciencia largo de nariz.
o de respiración, ¿no? Entonces, tiene que ver entonces con que paciencia viene también del hebreo af, que literalmente significa nariz o fosa nasal, ¿no? Muchos de nosotros tenemos fosas nasales muy amplias, muy alargadas, muy estiradas, y que cuando respiramos de manera muy rápida, pues regularmente nos delatan que estamos tal vez enojados, que nuestra respiración va muy rápido, y entonces eso de alguna manera ya nos está mostrando que estamos inclinándonos hacia la ira, ¿no? Entonces es importante que entendamos que esta palabra tiene una raíz hebrea que significa largo de nariz o de respiración, ¿no? No es lo mismo hacer una respiración pausada, tranquila, que hacer una respiración rápida, agitada, ¿no? Entonces, cuando nuestras fosas nasales se expanden y respiramos muy rápido, estamos pues prácticamente mostrando nuestro enojo, ¿no? Pensemos en un animal, en una bestia que evidentemente cuando está respirando, pues su respiración es muy rápida, muy violenta, y eso podría interpretarse como ira o enojo. Bien, también la paciencia puede ser definida como el poder de Dios de autocontrolarse. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que Dios, entre sus atributos, es omnipotente y Él tiene el poder para controlarse. Y en ese sentido, Dios es lento para la ira porque es grande en poder. Lamentablemente, como humanos, no hemos desarrollado a conciencia esta paciencia entendida como el autocontrol, ¿no? Nosotros carecemos muchas veces de autocontrol. Somos personas que a veces nos guiamos más por nuestras emociones, más por nuestras reacciones, más reactivos, más intuitivos, y eso nos hace a veces caer, ¿no? Y pasar de la paciencia a la ira o ser iracundos en términos contrarios, ¿no? Entonces la paciencia, Dios tiene la capacidad para controlarse, es efectiva la manera en la que Dios tiene el poder para autocontrolarse. Él hace un autocuidado desde Él en el desarrollo de lo que va presentando. Entonces, sí, Dios es lento para la ira porque es grande en poder. Bien, también la palabra paciencia viene de la raíz hebrea, pero también a veces es traducida justo como paciente, es decir, Dios es tardo para la ira, pero también Dios es paciente. Y cuando alude a paciente, quiere decir que el griego al que pertenece es macrotsumia, macros que significa largo y sumos que significa pasión, indignación, arranque de ira, y denota longanimidad o resistencia. De hecho, la palabra que regularmente se encuentra en la Biblia es longanimidad, ¿no? Es un Dios paciente que denota longanimidad o resistencia. La palabra en sí, longanimidad, viene del griego anoche, que significa contención, resistencia y disposición a esperar. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que Dios es paciente porque tiene la capacidad para resistir a sus pasiones. Dios no es un ser pasional como nosotros, ¿no? O no es guiado por la pasión. Es un Dios que denota longanimidad. Pero también es un Dios que muestra resistencia y contención y mucha disposición a esperar. Hablando del tiempo, ¿no? Cuando a veces vamos atrasados para llegar a un lado y está el tráfico, pasa un minuto y decimos, oh, sí, esta espera me está matando, ¿no? No podemos, no tenemos esa capacidad tan fluida de tener la disposición a esperar, ¿no? Cuando nos dicen esto va a tardar un mes,
Entonces, va a tardar un mes, es mucho, porque nuestra condición no nos permite tener esa disposición a esperar, y mucho menos de resistencia, ¿no? Porque cuando uno espera, a veces se desespera, y en ese sentido uno muestra poca resistencia a la situación, ¿no? Estás en el tráfico y esperas querer moverte, y estás ahí buscando la manera estás desesperado, mostrando resistencia, ¿no? De alguna manera también no tenemos esa contención, ¿no? Hablábamos que todo está en el control de Dios, y a veces nosotros queremos entrar o controlar lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Entonces sí es importante que entendamos que paciencia tiene que ver con disposición a esperar. Tanto las palabras paciencia como longanimidad se refieren entonces a la disposición de Dios de soportar o sufrir mucho. Este atributo, que es parte de la naturaleza de Dios, nos muestra que Dios es bueno, pero que además es capaz de soportar o sufrir mucho. Todos tenemos claro que Dios mandó a su Hijo a soportar la cruz, a sufrir el Calvario y llegar a la cruz, y está claro que Dios mostró que es un Dios que soporta, y que soporta sufriendo mucho. Ahora, también es un Dios que soporta y sufre mucho por nuestras debilidades. O sea, que Dios soporta nuestras debilidades, ¿no? Tú a lo mejor no soportas una hora en el tráfico, pero Dios soporta nuestras debilidades. Ahora, ¿cuántas debilidades podríamos tener? Innumerables debilidades. También soporta y sufre nuestros delitos. Ahora, me refiero a las debilidades y los delitos de las criaturas. Y criaturas, pues somos toda la creación, incluidos los que ahora hemos sido rescatados y somos hijos, pero estamos dentro de ese paquete. Entonces, Dios no solo soporta y sufre las debilidades de sus hijos, de las nuevas criaturas, sino también de esas criaturas que no le han reconocido. Entonces, imagínate todo lo que Dios soporta, todo lo que Dios sufre, ¿no? Haciendo una parodia de esto, me parece que hay una película hollywoodense de Todopoderoso, ¿no? En el que un personaje hace esta alusión, pero evidentemente no es eso lo que nos quiere mostrar, sino que verdaderamente la humanidad está perdida en sus delitos, está perdida en sus debilidades, y Dios nos soporta. Entonces, la paciencia de Dios en realidad es una manifestación de su misericordia. Dios, misericordioso, mandó a su Hijo a sufrir, y vino a este mundo por los pecadores, para restauración de nuestras vidas. Entonces, está claro que la paciencia de Dios se manifiesta a partir de su misericordia. Por eso un poco Washer decía que misericordia, paciencia están íntimamente mezcladas, ¿no? Si bien no siempre la paciencia de Dios se muestra en la misericordia, al menos cuando se muestra misericordia es cuando más frecuentemente vemos la paciencia de Dios también. Bueno, la paciencia entonces, como ya yo les venía diciendo, pertenece a su propia naturaleza. De Dios. Entonces, la paciencia es una cualidad en la naturaleza divina que hace que Él sea tardo en el trato con sus enemigos. Ahora, tardo no significa que sea negligente en su trato. Tardo tiene que ver con que no
nos hace pagar nuestros delitos, no nos hace pagar nuestros pecados de manera inmediata, ¿no? Vamos a ver ahorita que Dios es justo y que Dios va a llevarnos a un juicio, y en ese sentido no va a echar por un lado, no va a dejar por la borda nuestros delitos y nuestros pecados, ¿no? Entonces sí está claro que Dios nos va a mostrar ello, pero está claro que su naturaleza es ser paciente, ¿no? Y que es tardo en el trato con sus enemigos. A veces nosotros como humanos no tomamos conciencia de este atributo de Dios y no mostramos un trato paciente con nuestros enemigos, ¿no? Queremos que el fuego de Dios caiga y caiga al minuto o al segundo siguiente que nos hicieron algo. Entonces, en este caso, la paciencia pertenece a la naturaleza de Dios, ¿no? También se puede distinguir que la misericordia, y la paciencia están íntimamente mezcladas y que a veces no es fácil distinguir cuando hablamos de misericordia y cuando hablamos de paciencia. Sin embargo, la Biblia, la Escritura, nos autoriza para atribuir a lo que podemos entender por una y lo que podemos atribuir por otra. Es decir, tenemos que tener claro cuándo se está manifestando la misericordia de Dios y cuándo se está manifestando la paciencia de Dios. Tenemos que entender entonces que la lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Es decir, Dios es lento para airarse de nuestros delitos y de nuestras debilidades, porque Él es misericordioso. Él es clemente y misericordioso, como lo leíamos en el Salmo 145. Entonces, la misericordia concierne a que nosotros, como criaturas, somos miserables. Es decir, somos pobres. En ese sentido, la misericordia se apiada de ella en la miseria. Entonces, nosotros somos miserables y entonces Dios muestra misericordia para con nosotros. La paciencia nos hace ver como criminales. La paciencia es la que permite que el pecado que engendró la miseria sea manifiesto. Entonces, W. Pink, analizando el atributo de la paciencia, dice que Dios puede tener el título de el Dios de la paciencia. Y puede tener este título en las tres razones. En primer lugar, porque Dios es el autor y el objeto de la gracia de la paciencia en la criatura. O sea, Dios es el autor y el objeto de la gracia de la paciencia en la criatura. Ya vimos que su naturaleza es ser paciente, pero también nos ha dotado de paciencia. Y esa paciencia es gracias a su misericordia y a su gracia. En segundo lugar, porque esto es lo que Él es en sí mismo. Es decir, Dios es paciencia y eso lo hace ser un Dios perfecto. Dios está buscando todo el tiempo mostrar paciencia. También se le atribuye el título del Dios de la paciencia porque Dios se ha puesto como modelo para nosotros. Jesús, Dios han sido quienes nos han mostrado
la manera de ser pacientes. Si pudiéramos dar algunos ejemplos en los que Dios ha mostrado paciencia en la Biblia, pues empezaríamos con Adán y Eva. Seguramente Israel decía, Dios es bueno. ¿Y por qué en cuanto Adán y Eva pecaron, no los aniquiló? Bueno, pues porque mostró su naturaleza, misericordioso y paciente. Ojo, no quiere decir que no vaya a venir un juicio, no quiere decir que no sea un Dios justo. Simplemente está mostrando su naturaleza. Entonces, si entendemos esos tres principios, podemos ver que la paciencia es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío. O sea, Dios se controla y ya lo hemos visto. Con Caín y Abel tal vez también mostró su control sobre sí mismo. Ahora, esto de que él muestra control o ejerce control de sí mismo, lo hace ver indulgente. Ojo, no negligente, pero permite, tolera al impío. Y este mismo control sobre sí mismo le permite que pase mucho tiempo o que se detenga el tiempo para castigarle. Podríamos ir a Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3, y ver que Dios detiene el tiempo para castigarnos. Ahora, el ser indulgente en nuestra carnalidad, como hombres, en las criaturas, lo hemos malentendido, lo hemos confundido, ¿no? Y muchas veces los hombres confundimos la paciencia de Dios con la creencia de que Él no existe. Sí, es decir, como yo peco, o como me han dicho a mí que me comporte bien, moralmente bien, que yo sea moralmente correcto, pero cuando fallo a eso moralmente correcto, o cuando peco, no pasa nada. Y no pasa nada al minuto, no pasa nada al día, no pasa nada a los 3 días, 5 días, a la semana, al mes. Entonces, como no pasa nada en ese tiempo, eso me hace concluir, o a los hombres les hace concluir, que no hay un dador de la ley ante quien tengamos que rendir cuentas. Y entonces, esa confusión de que Dios ejerce sobre él mismo control para ser paciente y lo hace ser indulgente, nos puede representar que nos equivoquemos en entender la paciencia de Dios, o aún peor, que neguemos la existencia de Dios, ¿no? Ahora lo vemos con tanta maldad, ¿no? O el mismo Israel que ponía el caso de Hitler, ¿no? ¿Por qué Dios no castigó inmediatamente a Hitler? Si hizo genocidios, si acabó con tantas personas. Y entonces, seguramente, muchos que sufrieron en carne propia dijeron, ¿verdad? No hay un dador de la ley moral. Dios no ha mandado a rendir cuentas a estos hombres o a este hombre. Podemos ver algunos ejemplos que den muestra de que aparentemente Dios ha sido indulgente y que no muestra su justicia de manera inmediata. Primeramente, un ejemplo
de la paciencia de Dios es cualquier pecador. Tú y yo somos ejemplo que da muestra de la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera bueno uno. Entonces todos pecamos, todos hemos caído, todos hemos mostrado nuestras debilidades, todos hemos mostrado nuestros delitos en acción o omisión. Y entonces, cada vez que tú pecas y que no viene el castigo inmediato, que no viene la reprensión inmediata de Dios a tu vida, eso es un ejemplo claro que muestra la paciencia de Dios. Tal vez estás acordándote de cuánto tiempo tardaste en llegar a Dios. Bueno, y no porque Dios te anduviera buscando. Dios ya sabía cuándo ibas a llegar a Él. Pero, ¿te imaginas las conversaciones, las tardes en las que alguien te habló y que tú dijiste, no, no estoy preparado para esto, yo tengo que seguir haciendo otras cosas? Pues Dios mostró paciencia ahí. Él fue tolerante, fue misericordioso y nos mostró a cada uno de nosotros que como pecadores Él tiene paciencia. Ahora, si eres alguien que ha recibido el Evangelio desde cuna, desde nacimiento, seguramente has pecado y has reconocido que has pecado. Y esos delitos, esas transgresiones a Dios, no fueron pagadas inmediatamente. Ahora, también debemos ser claros que como cristianos, el pecado, todo pecado tiene que ser reconocido ante Dios. Y el reconocer ese pecado ante Dios, pues duele. Traerá sus quebrantos, traerá sus cicatrices, y esas cicatrices se van a quedar ahí. Entonces también no culpemos a Dios de nuestra responsabilidad, ¿no? Es paciente, es misericordioso, Él es bueno, Él es amoroso, pero también es disciplinador, ¿no? Bien, otro ejemplo de la paciencia mostrada por Dios son los gentiles. Cristo vino a esta tierra, se encarnó en un hombre, y encarnado en un hombre, vino a su pueblo y predicaba el Evangelio. ¿Y qué hacían los gentiles? Lo negaban, lo llevaron, lo entregaron a la muerte. Entonces, los gentiles mostraron, todos los gentiles mostraron que estaban en contra de Dios, que pecaban de manera directa con Dios. Nosotros no tenemos al Señor Jesús frente a nosotros, pero hemos pecado. Pero ellos lo tenían ahí, era para que lo reconocieran, y no lo reconocieron. Y Dios tampoco, como a Adán y a Eva, no mandó inmediatamente su ira. No acabó con los gentiles, ¿no? ¿Qué más hubiéramos querido? Que se abriera la tierra y que en ese momento se tragaran a todos los gentiles. O todo aquel que no reconocía a Cristo, todo aquel que solo se acercó a Él para recibir una sanidad, para recibir algo, y después no lo siguió. Dios no dijo, y porque no me seguiste, morirás. Tal vez recordemos Zafira y Ananías, que robaron y ¡pum!, fulminantemente también fueron quienes mostraron que Dios es un Dios de paciencia. O a través de la vida de los gentiles podemos ver que Dios es un Dios de paciencia. También, por supuesto, tenemos al pueblo de Israel como otro ejemplo de la paciencia de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos leído o visto películas acerca de cómo Moisés habla al pueblo, ¿no? Y cómo el pueblo se rebela y cómo el pueblo
se inclina ante dioses falsos, cómo el pueblo no reconoce, ¿no?, la grandeza y el poder de Dios. Y también todo el pueblo de Israel sí sufrió, pero Dios no lo aniquiló de manera inmediata. Otro ejemplo, también los antediluvianos. Seguramente recordamos Sodoma y Gomorra como uno de los pueblos más afectados por la ira de Dios, ¿no? Pero también hubo otros pueblos que no fueron, o que no pagaron sus delitos y sus transgresiones a Dios de manera inmediata, y Dios mostró paciencia con esos pueblos. Noé se empeñó en hablarles, en decirles, en darles el mensaje de que iba a venir un diluvio, que iba a acabar con todos los habitantes de la tierra y todo lo que hubiera, y nadie le hizo caso. Obviamente la consecuencia fue que murieron, pero mostró paciencia a Dios. El arca tardó en construirse años. Otro ejemplo, como ya lo vimos también con el atributo de Dios es bueno, fue Adán y Eva. Otros pecadores como nosotros, que transgredieron a Dios, pero Dios no mostró su ira de manera inmediata. Él fue tardo para la ira, fue clemente y misericordioso. Entonces, podríamos recordar muchos ejemplos, pero creo que el más importante, o eres tú o soy yo, de que Dios ha mostrado su naturaleza de ser paciente, porque cada día nos esforzamos en agradarle, en buscarle, en inclinar nuestras rodillas, en leer su palabra, pero aún así no somos o no estamos a la altura del varón perfecto para decir, Dios no ha sido paciente conmigo. Entonces, la muestra de que Dios es paciente es el tiempo. Por eso cuando veíamos las primeras ideas de cómo revelar la paciencia de Dios, veíamos el reloj. El tiempo habla. Los periodos de tiempo prolongados hablan de la paciencia de Dios. Pero también la misericordia de Dios habla de su paciencia. Y, por supuesto, también habla de que Dios tiene control de sí mismo para no caer en ira. Entonces, si Dios rompiera inmediatamente esos vasos reprobados y su poder de dominio propio no sería tan notable. Es decir, como sobrelleva nuestra impiedad por tanto tiempo sin castigarla, queda demostrado gloriosamente el poder de su paciencia. Entonces, ojo, el que no nos castigue de manera inmediata no quiere decir que nos olvidemos de los otros atributos de Dios. Simplemente es que Él sobrelleva nuestra impiedad por cierto tiempo. Y eso hace mostrar su glorioso poder. Lo que Él es un Dios por naturaleza paciente. Él tiene el poder de la paciencia, así como tiene también el poder de la justicia. Va a haber un juicio para cada uno de nosotros. Y en ese juicio, toda nuestra debilidad va a quedar expuesta. Toda nuestra iniquidad va a quedar expuesta. Y ese juicio va a mostrar la longanimidad de Dios, va a mostrar el poder de autosujeción de Dios. Dios no está con la vara tratando de disciplinarnos. Ahora, está claro que cada experiencia, cada situación de vida, Dios, que tiene el control de todo, que
sabe todo lo que vamos a vivir, está haciéndolo para pulirnos como el oro. Y esa experiencia nos va a llevar a crecer en el conocimiento de Él, en lo que Él es y lo que Él hace para con nosotros y lo que Él espera también de nosotros. Entonces, la autosugestión de Dios o el dominio de sí mismo es muestra de la paciencia de Dios. El autor A.W. Pink nos explica entonces otros casos en los que Dios ha mostrado toda su clemencia, toda su misericordia. Pero también ha mostrado que a veces nosotros no somos agradecidos con lo que Dios ha hecho, ¿no? Porque nos revela que hemos pecado, nos muestra nuestro pecado, se expone nuestro pecado y en qué tiempo volvemos a pecar nuevamente. O sea que lo que expone el autor es que nuestra gratitud hacia Dios es superficial y que eso nos lleva a también que nuestra obediencia sea lenta. O sea, Dios es paciente, pero a nosotros se nos olvida que es paciente, se nos olvida que debemos buscarle en espíritu y en verdad, y entonces nuestra obediencia es pasajera. Reincidimos en lo que son nuestros delitos y nuestros pecados. Y esto lo vemos en 2 de Pedro 3:9. Vamos a revisar 2 de Pedro 3:9. Ahí en sus Biblias. Y vamos llegando entonces a las conclusiones de este estudio, de este atributo de la paciencia de Dios. Con lo que hemos visto hasta ahora, estamos claros que en la paciencia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor, especialmente a la luz del pecado de la humanidad. También hemos rescatado que Dios merece toda gloria, honor y alabanza. Aun y cuando seamos débiles, aun y cuando pequemos, debemos buscar glorificar a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios. El hecho de que Él soporte a los hombres, a nosotros, sus hijos, que como hombres le mostramos lo opuesto a lo que Él merece, es decir, no le damos gloria, no le damos honor, no le damos alabanza, Él se muestra perseverante y en amor es paciente. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque Dios espera
que nadie se pierda, que todos volvamos a Él en arrepentimiento. Ayer Armando decía que cómo debemos comportarnos y tocaba este punto, ¿verdad? De Dios espera que todos nos arrepintamos y que nadie se pierda. Entonces, la paciencia de Dios resulta en la salvación de los vasos de misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, que ahora somos salvos, fuimos por naturaleza hijos de ira, como los demás, como las otras criaturas, y necesitábamos arrepentimiento. Ahora, si ese arrepentimiento no ha sido genuino o solo ha sido superficial y no hemos sido gratos, agradecidos con Dios y no hemos sido obedientes a Dios, pues vamos a estar en problemas. Pero lo que sí queda claro es que ese tiempo que Dios nos esperó, ese tiempo que Dios mostró paciencia mientras estábamos en ira, demuestra que si Cristo hubiera regresado antes de ese arrepentimiento, nosotros hubiéramos padecido. Entonces, es importante que, como lo explica Segunda de Pedro, en amor, busquemos la salvación de otros, que busquemos la manera de llevar el Evangelio a otros, porque eso es mostrar paciencia, ligado a la misericordia de que esas personas también se arrepientan y no perezcan. Cuando Jesús regrese, el día de salvación habrá terminado. O sea, ya no va a haber oportunidad. Y el juicio comenzará. Y solo los que verdaderamente se arrepintieron y fueron obedientes a la palabra, pues entrarán en el reino. Si Dios ya hubiera levantado ese juicio hace 5 o 10 o 20 años, tal vez muchos de los que ahora estamos salvados habríamos perecido en nuestros pecados. Y eso hubiera demostrado que Dios no había sido paciente. Entonces, Él es paciente por naturaleza. La voluntad de Dios es que todos vayamos al arrepentimiento y nos pone una responsabilidad como cristianos, como hijos suyos, que es la de ir y predicar el Evangelio y ser pacientes con esas otras personas que vemos tal vez que caen, se debilitan y que no pasa ni un minuto, no pasa ni un día, no pasa ni un mes y ya volvieron a pecar. Y a lo mejor en los mismos pecados, pero están pecando, o en otros, pero están pecando. Entonces, si Dios por naturaleza es paciente, como hijos de Dios debemos mostrar paciencia. En ese sentido, entonces, vamos a leer Romanos 9, del 22 al 24, y Efesios 5:1. Romanos 9, 22 al 24.
y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado a esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como vemos entonces, la paciencia de Dios es para hacer notorias las riquezas de su gloria. No nos ha destruido, nos soporta. Vamos a Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios es paciente, entonces nosotros tenemos también que mostrar paciencia. ¿Cómo podemos entonces mostrar paciencia? Bueno, pues tenemos que primeramente meditar en la paciencia de Dios, la paciencia que tuvo con nosotros, pero también imitarle a Él. Y entonces es que tenemos que orar fervientemente para que nuestros corazones y nuestros caminos sean conforme a lo que el atributo de Dios nos está enseñando, que es paciencia, amor, benignidad, cualquiera que fueran sus atributos. También es importante que, como dice Colosenses 3, 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, la invitación al entender que Dios es de naturaleza paciente es que cuando nosotros seamos tentados o cuando en la cotidianeidad vivamos una situación en la que alguien nos ofende, en la que alguien muestra algún descuido, en la que alguien se ensaña con nosotros, nos quiere agredir, nosotros seamos pacientes, porque como ya vimos, la longanimidad y la paciencia de Dios se muestra con todos sus pecadores y nosotros somos uno de ellos. Entonces, en amor vamos a día a día llevar este atributo a todos con quienes nos rodeemos, con todos los que interactuemos. Para concluir entonces, hermanos, pues dispongámonos a que Dios cumpla su propósito en nosotros y solo lo vamos a lograr demostrando también que somos pacientes.
Pues esta es la enseñanza del día de hoy. Es el atributo de Dios es paciencia. Como vimos, cada atributo explica lo que Dios es y lo que Dios hace. Ya nos mostró lo que Dios ha hecho en términos de lo que es la paciencia. Ha sido clemente, ha sido misericordioso, ha mostrado amor para con cada uno de nosotros, nos rescató de donde estábamos y ahora entonces nos toca a nosotros ser pacientes, mostrar la paciencia. Y eso también lo vamos a lograr pues solamente esperando y disponiendo que Dios cumpla su propósito en nosotros. Él ha empezado la obra y Él la terminará. Bien, hermanos, pues esta es la parte que me toca a mí de este libro, de los atributos. Vamos a esperar que todos hayan podido seguirnos en la transmisión. Ya no pude ver sus mensajes, se me complicó un poco la presentación, pero agradecemos a todos que nos hayan escuchado. Nos vemos la próxima semana con el siguiente atributo. Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos y podamos pues aprender esto y ponerlo por obra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de profundizar en tu palabra, Señor, de reconocer este atributo de la paciencia, Señor, como algo que como hijos tuyos, Señor, también debemos demostrar a quienes nos rodean, Señor. Tú ya lo has mostrado, Señor, tú has sido clemente, tú has sido misericordioso, Señor, tú has sido tardo para la ira con nuestras vidas, Señor, y con la de nuestras familias, Padre. Te pedimos también, Señor, que puedas ayudarnos, Padre Santo, a que ante alguna situación, Señor, nosotros seamos el reflejo de lo que tú eres, Cristo. Que podamos llevar a las personas, Señor, al arrepentimiento en amor, que podamos mostrarle lo que Dios, lo que tú eres, oh Dios, para que ellos también puedan reconocerte y puedan seguirte a ese Dios vivo que es bueno, que es misericordioso, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que estás en todos los lugares, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que allá donde están mis hermanos, Señor, tú les bendigas, tú les guardes, que permitas que la próxima semana volvamos a reunirnos por este medio, Señor, para escuchar de ti, de tu palabra y de estos atributos, Señor, que nos permiten reconocerte a ti, Señor, porque a ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.